¿Tienes una hoja de Excel con una columna de saldos que necesitas que se actualice automáticamente? Hoy te enseñaré cómo hacerlo de manera fácil y efectiva, para que tus cálculos sean precisos y dinámicos. Buenos días, amigos. Antes de empezar, veamos la estructura básica. En una hoja de cálculo el saldo puede depender de la suma de ingresos y gastos. Si estos cambian, el saldo debe actualizarse de alguna manera automáticamente. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja con una serie de ingresos y una serie de gastos. Aquí fijaros que no tengo ninguna fórmula, hay unos saldos. Lo lógico sería que si lo hiciéramos de una forma matemática, sería sumar en este caso los ingresos y restarle los gastos. Y así nos aparecería. En la siguiente fila ya no sería los ingresos menos los gastos, sino sería el saldo que teníamos anteriormente más los ingresos menos la columna de los saldos. Y así sucesivamente. Y entonces se nos recalcularía. Si yo aquí cambio una cifra, pues automáticamente se nos recalcula todo. ¿Vale? Pero a veces nos ocurre que exportamos todos los datos, por ejemplo, de una web, de un banco, ¿de acuerdo? O de algún programa que exportamos la información. Entonces, ¿cómo lo haríamos en un caso así? ¿No? Entonces lo que haríamos es hacer una pequeña macro para poder recalcularlo todo. Otra opción también sería, por ejemplo, fijaros, yo aquí os voy a enseñar, que tuviéramos un formulario como este para entradas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo introduzco los datos con el formulario, yo introduzco una fecha, un concepto, si es un ingreso o un gasto, sea una entrada o una salida, y el importe, ¿de acuerdo? Una vez lo introduzco, yo hago que me recalcule al darle al botón, de guardar, hago que me recalcule el saldo y me lo ponga aquí. Pero el saldo no tiene una fórmula a la columna, como hemos hecho antes, sino que desde el formulario hago el cálculo y aparece aquí. Con lo cual, si variamos uno de estos, ¿qué pasa? Pues que no se nos recalcula. Por ejemplo, aquí serían 10.500, aquí menos 100 serían 10.400, aquí serían, a ver, vamos a hacer la calculadora, que así a ojo no me sale. 10.400 menos 7.500 serían 2.900. No, perdón, que esto es una suma, entonces serían 17.900. Vale. Y aquí serían, a ver, 17.750. Pero lo hemos puesto a mano, o sea, imaginaros que lo hemos hecho a través del formulario que os he dicho aquí. Y que cuando le doy al botón guardar, automáticamente, ¡pum!, me hace el cálculo y me lo plasma aquí. Pero no hay ninguna fórmula. Si yo ahora aquí varío una cifra porque me he equivocado, ¿qué pasa? Que no me hace el cálculo. Entonces aquí es donde os voy a enseñar cómo podemos hacer este cálculo. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer, a ver, vamos a quitar todo lo que nos molesta de aquí. Lo primero que vamos a hacer es crear una macro, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar esto y vamos a decirle que vamos a crear, hacemos botón derecho aquí mismo en nuestro proyecto, le decimos insertar un módulo. A este módulo vamos a poner que es una subrutina, por tanto ponemos sub y le vamos a poner que se llama sumar saldo. Abrimos y cerramos paréntesis y ya nos crea el en sub. Vale, a partir de aquí nosotros tenemos que ir poniendo todas las instrucciones. Primero de todo, vamos a definir una variable a la cual le vamos a llamar filas y es de formato entero,
¿de acuerdo? Porque vamos a almacenar números. A esta variable la vamos a iniciar con 0, que empiece a contar de 0. ¿Para qué la vamos a utilizar? Luego os lo explicaré. Luego necesitamos saber la última fila. Os explico el porqué. Si nosotros tenemos que recalcular todos los ingresos y todos los gastos, necesitamos saber cuántas filas hay con datos para decirle que vaya sumando o restando hasta que llegue a la última fila, que es la 12. Por tanto, necesitamos saber cuál es la última fila con datos. ¿De acuerdo? Por eso os estaba diciendo que necesitamos saber cuál es la última fila. Entonces, para saber la última fila, creamos una variable, la cual le llamamos última fila, y ponemos la instrucción active sheet.range. Ahora os explicaré el significado de todo. And rows.count. Cerramos el paréntesis, punto en xl add cierro.row. A ver, ¿dónde me he equivocado? Aquí, que he puesto un paréntesis donde no debía. Vale. Lo que le estoy diciendo es que me diga la última fila de la hoja activa. A ver, aquí me he equivocado. Es una E. De la hoja activa, en este caso la hoja 1, que es la única que tenemos, en el rango de la columna E, o sea, este rango, ¿de acuerdo? Ahora explicaré por qué le digo este. Que me cuente cuántas filas hay hasta el final, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que me lo almacene aquí, en la variable última fila. ¿Por qué le digo que me cuente las de la fila E? Porque la fila E es la única que sé seguro que todas las filas van a tener datos. Aquí nos encontramos con filas en blanco. Por lo tanto, si le digo me cuente y se encuentra con esta fila vacía, puede pensar que es la última. Lo mismo pasaría con los ingresos y lo mismo en conceptos y fechas si no los ponemos, que no debería ser el caso. Pero para asegurarnos que contará bien, la columna del saldo, que es la E, que sabemos que seguro va a tener siempre un saldo. Por eso le digo que me lo busque a través del rango E. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto, a ver, voy a poner comentarios. Miramos la última fila con datos para que lo tengáis claros de la hoja activa. Vale. Y así seguro que sabréis lo que estáis haciendo. Bien, lo siguiente. Vamos a crear un bucle for, que alguna vez ya os he explicado cómo funcionan. Creamos un bucle que empieza a contar desde la fila, a ver cuál es la primera fila con datos, la 8, ¿vale? Porque el resto son cabeceras o todo esto que hay aquí, los titulares. Por tanto, la 8. La fila 8. Tenemos un bucle que empieza a contar desde la fila 8, que es la primera fila con datos. Vale. Bien, creamos el bucle, ponemos un for, una variable, que habitualmente ponemos la i, que empieza en la fila 8, hasta ¿dónde? Hasta la variable última fila, ¿vale? Aquí nos dirá la última fila. La última fila en nuestro caso es la 12, puede ser la 1000, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué pasará?
que como aquí hemos detectado que es la última fila, pues el bucle irá desde la 8 hasta la 12 y ejecutará desde el número 8 hasta el 12 todo lo que haya dentro del bucle for, ¿vale? Vamos a poner el final del bucle, next y para que vaya subiendo otra vez el bucle para arriba. Vale, y aquí es donde vamos a poner el código que vamos a utilizar para recalcular. Primero vamos a poner un condicional if active sheet punto cells paréntesis y coma 5 paréntesis es distinto de empty. Entonces vamos a cerrar el bucle, perdón, el condicional. Vale, ahora os explicaré lo que estamos haciendo. Vale, aquí ponemos la variable filas que hemos creado anteriormente, que es igual a filas más 1. Volvemos a poner otro condicional if i es mayor de 8. Entonces vamos a hacer lo que ponemos aquí, que va a ser otra variable que creamos, total, igual a active sheet punto range total range. A ver, la primera columna es con datos, el saldo está en la columna E. Vale, es igual a la E, cierro comillas, ampersand y menos 1, cierro el paréntesis, más active sheet punto range. A ver, la columna de los ingresos es la C, la de los gastos es la D. Cierro y cierro paréntesis, menos active sheet punto range. Hemos dicho que los gastos son la D. Cierro y vale. Lo que yo le estoy diciendo aquí, lo primero de todo, es que miramos que la intersección de la fila 8, en el primero, que la I es 8, la 8,5 que no esté vacía. ¿Cuál es la columna 5? Pues la A sería la 1, 1, 2, 3, 4, la 5. ¿Por qué? Porque si encontramos que la intersección es vacía, es que ya hemos llegado al final. ¿Vale? Por eso miro aquí que no esté, que no esté vacía. ¿Vale? Vamos a poner un comentario. Miramos que la intersección de la fila que toca, la I, que va del 8 en este caso al 12, y la columna 5 no estén vacías. Vale. Comentario hecho. Aquí le sumamos 1 a la fila I, ¿vale? Para que vaya una por una, ¿de acuerdo? O sea, primero sea la 8, luego la 9, luego la 10 y así, etcétera. ¿De acuerdo? Para que pase a la siguiente fila. Vale.
aquí, otro comentario. Si la fila es mayor de 8, ¿de acuerdo? O sea, si es mayor de 8 es que es de la 9 hacia abajo. ¿Vale? Pues el cálculo que vamos a hacer es que nos coja lo que haya en la columna E y la fila que sea la I, ¿de acuerdo? O sea, en este caso sería de la 9 en adelante, porque hemos dicho mayor de 8, ¿de acuerdo? Que le sume, fijaros que he puesto aquí un -1, ¿por qué? Me diréis, ¿por qué pones aquí un -1? Porque si nosotros estamos posicionados en la fila 9, ¿de acuerdo? Necesitamos el saldo que está en la fila 8 para sumarle los ingresos de la fila 9 y los gastos de la fila 9. Pero necesitamos antes el saldo anterior, que está en una fila anterior, una fila con un número menos. Por tanto, por eso le digo que me coja de la columna E la fila I-1, o sea, si estamos en la 9, que sea la 8 y me coja el saldo. A este saldo le sumo los ingresos que están en la columna C, y aquí ya no le pongo el -1, en la fila I, o sea, en la 9, o sea, en esta, que me asumen los ingresos, y que me reste de la hoja activa el rango que está en la columna D, que son los gastos, y en la fila I, que sería la 9. ¿De acuerdo? Por eso aquí le ponemos el -1. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto, ¿qué necesitamos ahora? El caso contrario. Else, en caso contrario a que no se cumpla esta condición, que no sea mayor de 8, quiere decir que es igual a 8. Por tanto, si es igual a 8, que estamos en esta fila, no hay que sumar el saldo anterior porque no hay saldo anterior, simplemente a los ingresos hay que restarle los gastos. Por eso hacemos esta comparación, este condicional, ¿vale? Solo para la primera fila, porque el resto sí que es el saldo anterior más los ingresos más los gastos. Vale, por tanto, aquí, ¿cuál sería la fórmula? Volveríamos a poner la variable total, que hemos creado aleatoriamente, y le decimos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a copiar todo esto, porque lo que vamos a hacer, hacemos un copiar y aquí le ponemos pegar. Lo que hacemos es la misma fórmula, pero sin poner que nos sume el saldo anterior. Simplemente es que coja la columna C, que son los ingresos, y los gastos, y que los reste. ¿De acuerdo? Ponemos aquí otro comentario. Si la fila no es mayor de 8. Vale. Una vez hecho esto, ya tenemos, vamos a borrar espacios. Vale, ya tenemos la fórmula creada. ¿Qué nos quedaría? A ver, ¿qué nos quedaría? A ver, de entrada aquí me he dejado de cerrar un if. El end if, este. Este va con este y este va con este de aquí abajo. Vale, ya está bien. ¿Qué nos quedaría? Lo único sería pasar el saldo que recalcula, que nos pone en la variable esta total, pasarlo a la celda que toque de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí le pondríamos que en la hoja activa, active sheet, punto, en el rango de la columna E, creo que es, sí, la E, la columna E, cierro comillas, en la fila I, o sea, en la misma fila que estemos, ¿de acuerdo? Cerramos, que esto es igual a lo que haya en la variable total. O sea, el cálculo que hayamos hecho o bien aquí, o bien aquí, dependiendo si estamos en una fila mayor de 8 o es la fila 8, ¿de acuerdo? Que este total nos lo pase en la hoja activa, en la fila que estemos en ese momento, en la columna E, que es la del saldo, que nos lo ponga. ¿De acuerdo? Ponemos aquí un comentario, pasamos el cálculo del total a la
celda correspondiente del saldo. ¿De acuerdo? Y esto sería todo. Con esta subrutina tenemos definido cómo hacer el recálculo. ¿De acuerdo? Ahora nos queda plasmarlo, o sea, hacer que funcione este cálculo. Entonces, vamos a ver. Primero de todo, vamos a guardar todo esto, que no lo perdamos. Y voy a enseñaros dos formas de hacerlo. Una con un botón. Vamos a insertar un botón. ¿Vale? Una vez lo tengamos, recordar que es en modo diseño, en programador, en insertar y en el control ActiveX. Voy a cambiar el nombre, botón derecho, propiedades, y en la propiedad caption pongo recalcular saldo. Recalcular saldo. Ahora, vale, ya lo tenemos. Ahora simplemente nos queda decirle que cuando apretemos el botón se nos vaya al módulo este que hemos creado aquí, que se llama sumar saldo. ¿De acuerdo? Voy a cerrar, entonces aquí hacemos doble clic, se nos abre la subrutina del botón, en este caso se llama Command Button 1, y aquí simplemente llamamos a la subrutina que hemos creado, que se llama sumar saldo. Lo guardamos, quitamos el modo diseño del botón porque si no, no lo podremos ejecutar. Y ahora, cada vez que nosotros le demos al botón, vamos a ver qué he hecho aquí mal. Active, aquí, he escrito mal sheet. Es SHEET. Ahora sí. Vamos a cerrar, guardamos. Le damos a recalcular saldo. Fijaros que no he hecho nada. Pero fijaros si yo cambio aquí una cifra. ¿De acuerdo? Aquí no ha cambiado nada, pero aquí debería cambiar todas estas tres. ¿Os habéis fijado? Si yo ahora vuelvo a decirle aquí 150, por ejemplo, en cuanto le diga recalcular, de aquí hacia abajo lo recalculará todo. ¿Habéis fijado? Se hace el recálculo. Tantas filas como tengamos con datos empezará a recalcular desde la primera hasta la última. Si yo aquí cambio y pongo 1000, pues recalculará todos los saldos del principio al último que haya. ¿De acuerdo? Le doy recalcular y fijaros que los he recalculado todos. ¿De acuerdo? Ahora os voy a explicar otra forma en lugar de hacerlo con un botón, que sería en cuanto detecte un cambio en la columna de ingresos o en la columna de saldos. O sea que si yo aquí cambio 200, que automáticamente me recalcule, sin tener yo que darle al botón recalcular el saldo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues bien, nos volvemos a ir a la pestaña programador, a Visual Basic, la subrutina ya la tenemos, la cerramos, la subrutina del botón también ya la tenemos, no la necesitamos para nada, la cerramos, nos vamos a la hoja y en la hoja hacemos doble clic en hoja 1. Ahora, y aquí cogemos, cuando se nos abre, y escogemos Worksheet y en el evento escogemos el Selection Change. Si no nos aparece, clicamos en el desplegable y buscamos el Selection Change. ¿De acuerdo? No, perdón, el Change. Perdón, el Change, que me he equivocado. Ahora. Entonces, cuando estemos en la propiedad del Worksheet Change, lo que hacemos es poner if target punto column es igual
A ver qué columnas son. 1, 2, la 3 y la 4. Ingresos es la 3 y gastos es la 4. 3 or target.column es igual a 4. Then vamos a poner el endif y así lo tenemos cerrado. Endif. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en caso de que se cumpla? Pues decirle que se ejecute la subrutina que hemos creado para recalcular el saldo. ¿Vale? Recalculamos el saldo. Venga, comentario. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Decirle que cuando haya un cambio dentro de la hoja, que mire a ver si ese cambio es en la columna 3 o en la columna 4. Si es en la columna 3 o 4, que ejecute la subrutina sumar saldo. Por tanto, si el cambio lo detecta aquí o aquí, que ejecute automáticamente sumar saldo. Si es en la columna 1, 2 o 5, 6 o 30, que no. Solo en la tercera, que es la C, y en la cuarta, que es la D. ¿De acuerdo? Guardamos y vamos a hacer una prueba. ¿Os habéis fijado? Que en el momento que yo cambio una cifra, automáticamente se ejecuta el recalcular y me recalcula todos los saldos, desde el primero al último, tenga las filas que tenga. ¿De acuerdo? Si yo aquí le digo 2600, en cuanto salga de aquí, pum, me recalcula desde esta fila hasta la última. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Así es como podemos crear una subrutina para poder recalcular los saldos. ¿De acuerdo? Como veis, como siempre os digo últimamente, casi siempre podemos encontrar un truco para poder realizarlo, lo que deseamos. Espero haber solucionado el problema de los cálculos de los saldos como me planteabais. ¿De acuerdo? Si os gustó el vídeo, darme un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos trucos como este. Y recordar compartir este contenido para seguir creciendo en el canal. ¿Te gustaría ver más trucos de Excel como este? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido. Gracias por confiar en el canal, seguiré atento a vuestros comentarios y peticiones para ayudaros en todo lo que necesitéis. Abajo en la descripción os dejo el link de mi web donde os podéis descargar plantillas, funciones y macros de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias, amigos.